El Deep Learning, o aprendizaje profundo, es una rama del aprendizaje automático, Machine Learning, que se basa en el uso de redes neuronales artificiales para aprender y realizar tareas complejas. En particular, el Deep Learning se enfoca en redes neuronales profundas, que son redes neuronales con múltiples capas ocultas entre la capa de entrada y la capa de salida. A continuación, te explicaré detalladamente cómo funciona el Deep Learning, centrándome en las redes neuronales. Estructura de una red neuronal. Capa de entrada, es la capa que recibe los datos de entrada, que pueden ser imágenes, texto, audio u otros tipos de información. Cada dato de entrada se representa como un vector de características. Capas ocultas, son capas intermedias entre la capa de entrada y la capa de salida. Cada capa oculta está formada por un conjunto de neuronas artificiales, nodos, que reciben entradas y generan salidas. Estas capas son responsables de extraer características y patrones complejos de los datos de entrada. Capa de salida, es la capa final de la red neuronal que genera las predicciones o resultados deseados. La cantidad de neuronas en esta capa depende del tipo de problema que se esté abordando. Por ejemplo, en un problema de clasificación de imágenes, la capa de salida podría tener tantas neuronas como clases diferentes existan. Proceso de entrenamiento. Inicialización, se asignan pesos y sesgos aleatorios a todas las conexiones entre las neuronas de la red neuronal. Propagación hacia adelante, forward propagation, se realiza un cálculo secuencial desde la capa de entrada hasta la capa de salida. Cada neurona en una capa oculta toma las salidas de las neuronas de la capa anterior. Realiza una combinación lineal ponderada de estas entradas y las pasa a través de una función de activación no lineal. Cálculo del error. Se compara la salida generada por la red neuronal con la salida esperada, etiqueta conocida, y se calcula un valor de error. Retropropagación del error. Backpropagation. El error se propaga hacia atrás a través de la red neuronal, ajustando los pesos y sesgos en función del gradiente del error. Esto implica calcular las derivadas parciales del error con respecto a los pesos y sesgos y utilizar el algoritmo de descenso del gradiente para actualizarlos de manera que el error se reduzca. Actualización de pesos y sesgos. Utilizando el algoritmo de descenso del gradiente, se ajustan los pesos y sesgos de la red neuronal para minimizar el error. Repetición. Los pasos anteriores se repiten iterativamente para un conjunto de datos de entrenamiento hasta que la red neuronal converge y alcanza un nivel de rendimiento deseado. Proceso de inferencia. Una vez que la red neuronal ha sido entrenada, se puede utilizar para realizar predicciones en datos no vistos. Para esto, se realiza una propagación hacia adelante a través de la red neuronal, utilizando los pesos y sesgos aprendidos durante el entrenamiento, y se obtiene la salida correspondiente. El Deep Learning se destaca por su capacidad para aprender automáticamente características y representaciones. El Deep Learning es una rama del aprendizaje automático, Machine Learning, que se basa en redes neuronales artificiales para realizar tareas de reconocimiento de patrones y toma de decisiones. Se le llama Deep, profundo, porque utiliza redes neuronales con múltiples capas ocultas, lo que le permite aprender de manera jerárquica y automatizada características abstractas y de alto nivel a partir de datos de entrada sin procesar. A continuación, se presenta una descripción detallada de cómo funciona el Deep Learning, centrándose en las redes neuronales. Estructura de la red neuronal. En el Deep Learning, la estructura básica es la red neuronal artificial, que está compuesta por múltiples capas de neuronas interconectadas. Cada capa está formada por un conjunto de nodos o unidades llamados neuronas. Las capas se dividen en tres tipos principales. A. Capa de entrada. Es la capa inicial de la red y se encarga de recibir los datos de entrada sin procesar, como imágenes, texto o señales. Cada nodo en esta capa representa una característica específica de los datos de entrada.
B. Capas ocultas, son capas intermedias entre la capa de entrada y la capa de salida. Estas capas procesan y extraen características cada vez más abstractas a medida que se profundiza en la red. Pueden haber múltiples capas ocultas en una red neuronal profunda. C. Capa de salida, es la capa final de la red y genera las salidas o predicciones. Dependiendo del tipo de problema, la capa de salida puede tener uno o varios nodos. Proceso de aprendizaje. El aprendizaje en Deep Learning se realiza a través de un proceso llamado entrenamiento, que consiste en ajustar los pesos y los sesgos de las conexiones entre las neuronas de la red. Este ajuste se realiza mediante el algoritmo de retropropagación del error. El proceso de entrenamiento consta de los siguientes pasos. A. Inicialización de pesos. Los pesos y los sesgos de las conexiones se inicializan aleatoriamente. B. Alimentación hacia adelante. Forward propagation. Los datos de entrada se propagan a través de la red neuronal desde la capa de entrada hasta la capa de salida. Cada nodo en una capa realiza una combinación lineal de las salidas de los nodos de la capa anterior, seguida de una función de activación no lineal. Esto permite que la red capture relaciones no lineales entre las características de los datos. C. Cálculo de la función de pérdida. La salida generada por la red se compara con la salida deseada utilizando una función de pérdida, que mide la discrepancia entre las predicciones y los valores reales. De retropropagación del error, backpropagation. El error calculado se propaga hacia atrás a través de la red para ajustar los pesos y los sesgos. Esto se logra mediante el cálculo del gradiente de la función de pérdida con respecto a los parámetros de la red y la aplicación del descenso del gradiente para actualizar los pesos y los sesgos de manera iterativa. Actualización de pesos. Los pesos y los sesgos se actualizan utilizando un algoritmo de optimización. El aprendizaje profundo, o Deep Learning en inglés, es una rama del aprendizaje automático, Machine Learning, que se basa en redes neuronales artificiales para realizar tareas complejas. Las redes neuronales son modelos computacionales inspirados en el funcionamiento del cerebro humano. Y el aprendizaje profundo busca emular la capacidad del cerebro para aprender y reconocer patrones. El objetivo principal del Deep Learning es entrenar redes neuronales profundas para que puedan aprender automáticamente a partir de los datos, sin necesidad de programar reglas específicas. Estos son los pasos generales que se siguen en el proceso de Deep Learning. Recopilación y preparación de datos. Se recopila un conjunto de datos relevante para el problema en cuestión. Estos datos pueden ser imágenes, texto, audio u otro tipo de información. Luego, los datos se preparan y procesan para que estén en un formato adecuado para el entrenamiento de la red neuronal. Diseño de la arquitectura de la red neuronal. Se selecciona el tipo de red neuronal adecuada para el problema. Las redes neuronales más comunes en el Deep Learning son las redes neuronales convolucionales, CNN, para datos de imágenes y las redes neuronales recurrentes, RNN, para datos secuenciales, como texto o voz. También existen otras arquitecturas, como las redes neuronales generativas adversarials, GAN, y las redes neuronales de atención, Transformers, que se utilizan para tareas más específicas. Entrenamiento de la red neuronal. Se utiliza el conjunto de datos preparado para entrenar la red neuronal. Durante el entrenamiento, la red neuronal ajusta automáticamente los pesos y los sesgos de sus conexiones internas mediante un proceso llamado retropropagación del error. Este proceso consiste en comparar la salida de la red con las etiquetas conocidas de los datos de entrenamiento y calcular el error, y luego propagar ese error hacia atrás a través de la red para ajustar los pesos. Validación y ajuste de hiperparámetros. Se utiliza un conjunto de datos separado, llamado conjunto de validación, para evaluar el rendimiento de la red neuronal durante el entrenamiento. Se realizan ajustes en los hiperparámetros de la red, como la tasa de aprendizaje,
el tamaño del lote, vértice, el número de capas y el número de neuronas en cada capa, para mejorar el rendimiento de la red. Evaluación y prueba de la red neuronal. Una vez que la red neuronal ha sido entrenada y ajustada, se evalúa su rendimiento utilizando un conjunto de datos separado, llamado conjunto de prueba. Se analiza la precisión y el rendimiento de la red en la tarea específica para la cual fue diseñada. El Deep Learning se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, como el reconocimiento de imágenes, el procesamiento del lenguaje natural, la traducción automática, la generación de contenido, la conducción autónoma, entre otros. Su éxito se debe a la capacidad de las redes neuronales profundas para aprender automáticamente características y patrones relevantes a partir de grandes cantidades de datos, lo que ha llevado a avances significativos en diversos campos. Para seguir viendo contenido, dar un me gusta y suscríbete a nuestro canal.